Hola amigos, ¿cómo están? Les voy a compartir el tutorial, ¿sí? Para el diseño de la placa base, ¿sí? Que va a ser la que va a transmitir la carga hacia la cimentación de una estructura de acero, ¿sí? Conformada por 8 ejes en el sentido X y 5 ejes en el sentido Y. O sea, tengo 40 columnas, ¿sí? De estas 40 columnas voy a seleccionar una, ¿sí? Es la que tengo aquí señalada, que es justo la que se ubica en la intersección entre el eje F3, ¿sí? F3. Entonces voy a tener visto en 3D esta columna, ¿sí? Con las áreas tributarias que le corresponden a cada una de los niveles, ¿sí? Y vamos a poder seleccionar y establecer las solicitaciones que tenemos para esta columna, que sería la carga y momento, ¿sí? Con los esfuerzos que se producen en- a nivel de la placa, ¿sí? En la parte inferior, que van a tender a doblar esta placa, ¿sí? Y motivo por el cual tenemos que seleccionar una placa que resista todas estas solicitaciones, ¿sí? Así que a continuación vamos con el diseño. Listo, una vez que tenemos ya seleccionada la columna en la que vamos a diseñar la placa base, ¿sí? La cual va a ser la que va a transferir la carga del peso, ¿sí? De las dos losas en función del área tributaria por cada nivel hacia la cimentación. Vamos nosotros a hacer un breve repaso de cómo se transfieren estas cargas a las columnas en función del área tributaria, ¿sí? Tenemos las distancias entre los ejes EF, FG, ¿sí? 2, 3 y 3, 4, que son los que nos van a marcar el área tributaria que le corresponde a esta columna, ¿sí? Entonces lanzamos ejes secundarios, ¿no es cierto? Lanzamos ejes secundarios entre EF, ¿sí? En el centro, entre FG, otro, entre 2 3 1 y entre 3 4 otro, ¿sí? Cogemos las distancias, que sería 250 más 3, ¿sí? Es la distancia de este eje secundario a este eje secundario, ¿sí? Más 2, 25, que sería en el otro sentido. Entonces con esto nosotros marcamos el área tributaria, ¿sí? En este nivel, ¿sí? Tenemos aquí 5.5 por 4.25, ¿sí? Es igual a 5,5 por 4,25. Esa es nuestra área tributaria, ¿sí? Tenemos dos pisos, ¿sí? Dos pisos que tienen una altura, cada piso de 2,40, ¿sí? Tenemos el número de pisos 2, el espesor de la loseta 10 centímetros, el peso de instalaciones y masillados, tenemos 100 kilogramos por metro cuadrado, las paredes 180, el peso de la loseta nos da 240, sí, porque estamos multiplicando el espesor de nuestra losa por el peso específico del hormigón y por un metro cuadrado, ¿sí? Para un metro cuadrado. El total de la carga muerta es 520, carga viva 200, que está establecido en las normas, ¿no? Para una losa de entrepiso, para una vivienda. Tipo de acero A36 con 36.000 libras por pulgada cuadrada. En kilogramos por centímetro cuadrado, 2.530. Vamos a usar la combinación de carga 1.2 de carga muerta más 1.6 de carga viva, ¿sí? Con esa combinación tenemos 22.07 toneladas y vamos a aplicarle un factor de momento de 0.85, ¿sí? Entonces para un piso tenemos 25.96 toneladas. En un piso se descarga, ¿sí? Se transmite una carga de 25.96 toneladas hacia nuestra placa. Como tenemos dos pisos, sería por dos, tenemos 51.92 toneladas que descarga el peso de estas áreas tributarias, ¿sí? El peso de estas losas, carga muerta y carga viva, hacia la placa, ¿sí? Y también aplicado un factor de momento e incrementado las cargas, ¿sí? Con nuestra combinación de carga. Ahora vamos a seleccionar la sección de la columna de acero, ¿sí? Esta columna va a ser tubular, puede ser cuadrada o rectangular, ¿sí? Entonces, vamos a partir del criterio de que el esfuerzo es igual a la carga sobre el área, ¿sí? Entonces, el área es igual a la carga sobre el esfuerzo, ¿sí? En este caso, el esfuerzo se refiere al límite de fluencia del acero con el que estamos trabajando, ¿sí? Y vamos a trabajar con el 85% de este límite, ¿sí? Entonces, aplicando la fórmula, ¿sí? Tenemos 24.14 centímetros cuadrados. Con esto vamos a la tabla, ¿sí?
a la tabla de perfiles comerciales y vamos a seleccionar el perfil que tiene 12.15 centímetros cuadrados, ¿sí? Como la idea es trabajar con dos perfiles unidos, ¿sí? Vamos a tener el doble del área, ¿sí? De la tabla. Entonces tenemos aquí, para un perfil tenemos 12.15, ¿sí? Para dos, 24.30. El perfil es del G200 por 50 por 15 por 4. Tenemos las inercias en X y las inercias en Y para un solo perfil. Sin embargo, como vamos a trabajar con dos, ¿sí? Vamos a calcular las inercias, ¿sí? Para esta sección, ¿sí? Tenemos la sección de 100 por 200, ¿sí? 100 en X y 200 en Y. Entonces la inercia en X, ¿sí? Con relación al eje X va a ser igual, ¿sí? A la base por altura al cubo sobre 12 menos la base por altura al cubo sobre 12, restando los espesores, ¿sí? Restando los espesores y considerando que vamos a restar la inercia que no contribuye, ¿no? O sea, el espacio vacío de este, de este tubo cuadrado. Y lo mismo vamos a hacer para la inercia en Y, ¿sí? Solo que aquí la base va a ser eh, en función, ¿sí? Del eje Y, ¿sí? Sería base por altura al cubo sobre 12 menos, ¿sí? Igual, la inercia de todo el elemento interior restado el espesor de nuestro perfil, ¿sí? Entonces, los valores son estos, ¿sí? La inercia en X de 606.64 centímetros a la cuarta y la inercia en Y 104.76 centímetros a la cuarta. Los datos que tenemos son B100, H200, el espesor 4 milímetros y tenemos el área de 24.30, ¿sí? Con esto nosotros vamos a, vamos a chequear, ¿sí? El pandeo local y el pandeo lateral. Para el pandeo local tenemos establecido que la condición de que B sobre T sea menor a 40, ¿sí? En este caso vamos a trabajar primero en el sentido X, ¿sí? Tenemos 100 que corresponde a B, ¿sí? Miren, vamos a colocar 100, ¿sí? 100 para 4 es 25, ¿sí? Tenemos, ok, sí, estamos cumpliendo. En este sentido, si en el sentido Y tenemos 200, ¿sí? 200 para 4 tenemos 50, ¿sí? Estamos sobre los 40 que tiene la condición, así que no estamos cumpliendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a disminuir la longitud B, ¿sí? Para evitar el pandeo local, ¿sí? El pandeo local, ¿sí? Que va a ser se va a producir en esta zona de nuestro perfil. Para evitar eso le vamos a incluir un elemento, ¿sí? Un atiesador, ¿sí? Vamos a incluir un atiesador y vamos a disminuir la longitud B, ¿sí? Aquí vamos a soldar un elemento de acero para que se disminuya esa longitud. Entonces aquí vamos a tener 100, ¿sí? Vamos a colocar 100, listo. Y tenemos 25, que es menor a 40, entonces estamos cumpliendo la condición de que el perfil sea compacto, ¿sí? No vamos a tener pandeo local. Ahora vamos a chequear el pandeo lateral, ¿sí? El pandeo lateral está en función de la inercia y de la longitud de la pieza, ¿sí? Entonces aquí nosotros como longitud de la pieza tenemos 240 centímetros, o sea, 240 de altura, ¿sí? Eso lo habíamos establecido aquí. Entonces, con esos datos, ¿sí? Vamos a tener nosotros que ingresar aquí en nuestra fórmula, ¿sí? El radio de giro, que es igual a la raíz cuadrada, ¿sí? De la inercia sobre el área, la inercia que nosotros hemos calculado acá, ¿sí? Vamos a considerar la inercia más crítica, ¿sí? Que es 104.76, ¿sí? Vamos primero con esa inercia, 104.76 dividido para el área, ¿sí? Vamos a utilizar todo el área de nuestro perfil. Tenemos 115.59 menor a 120, ¿sí? O sea que estamos cumpliendo con la condición de que la esbeltez sea menor a 120, ¿sí? Y si le incorporamos la inercia, la mayor inercia que tenemos en el sentido X, ¿sí?
Vamos a reemplazarle esta inercia de acá, ¿sí? Igual para la área de todo el área de todo nuestro perfil, ¿sí? Nuestro tubo, digamos, cuadrado o rectangular, tenemos 48, ¿sí? Entonces, estamos cumpliendo con lo que, con la condición de compacto y pandeo lateral, ¿sí? Tenemos seleccionada la sección de la columna, ¿sí? Con su espesor. Ahora, conocemos también, ¿sí? La carga última y sabemos que se va a generar aquí un momento, ¿sí? La excentricidad para ese momento va a ser igual al 10%, ¿sí? Del ancho de la columna, ¿sí? Ubicada desde el eje, ¿sí? Desde el eje de la columna. Entonces, al aplicar la fórmula, ¿no es cierto? Para momento, que es igual a la carga por la excentricidad, tenemos un valor de 51.920 kilogramos por centímetro, ¿sí? Todas estas solicitaciones nos van a producir los esfuerzos bajo la placa, ¿sí? Que van a tender a deformar esta placa, ¿sí? De esta forma. Por esa razón vamos a tener que determinar todos esos esfuerzos para poder calcular ese momento y poder determinar el espesor de tal forma, el espesor de la placa, de tal forma que evite que se produzca esa deformación. El criterio con el que vamos a trabajar para dimensionar la placa es que el esfuerzo mayor que tenemos bajo la placa, sí que es Q1, no sea mayor al esfuerzo del hormigón, ¿sí? En este caso el esfuerzo del hormigón lo nombramos como FC, ¿sí? Y FC va a ser igual a 0.51 por F'C, ¿sí? F'C es el hormigón que nosotros, el hormigón de diseño en la obra, ¿sí? Y el hormigón que vamos a obtener en la base de la placa, ¿sí? Donde se va a sentar la placa. Para el cálculo aquí, ¿sí? Por seguridad, ¿sí? Es recomendable colocar una resistencia mucho menor a la que vamos a obtener en el campo, ¿sí? Entonces yo aquí ubico 160, ¿sí? Y, y 160 por 0.51 me da 81.6. Entonces mi Q sub 1 no tiene que ser mayor a 81.6, ¿sí? ¿Cómo determino Q sub 1? ¿Sí? Q sub 1 es igual a la sumatoria de los esfuerzos que son producto, ¿sí? De la aplicación de la carga y el momento, ¿sí? Entonces vamos a chequear, ¿sí? ¿De dónde me sale Q sub 1? Listo. Aquí tengo una pequeña demostración, ¿sí? Q sub 1 es igual a la carga sobre el área, ¿sí? Más 6 veces el momento sobre h por b cuadrado, ¿sí? Para eso vamos a utilizar nuestra famosa fórmula de ingeniería, ¿sí? Que es m, ¿sí? Sobre momento sobre esfuerzo es igual a la inercia sobre c, ¿sí? Si despejamos el esfuerzo tenemos igual al momento por c sobre la inercia, ¿sí? Y vamos a reemplazar, ¿sí? El valor de c es el valor de la distancia desde el eje hasta la fibra más alejada, ¿sí? Entonces es b sobre 2, ¿sí? B sobre 2 sobre la inercia que es base por altura al cubo sobre 12. En este caso la base es h, ¿sí? Por la altura que es b al cubo sobre 12, ¿sí? Al, al seguir resolviendo esta ecuación, ¿sí? Vamos a simplificar y nos va a quedar 6m sobre h por b cuadrado, ¿sí? Que es lo que estamos colocando en nuestro q sub 1, ¿sí? Al reemplazar q sub 1 con esta fórmula, ¿sí? Tenemos un valor de 51.92 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Y q sub 2 es la misma ecuación, ¿sí? Solamente que con el signo cambiado, ¿sí? Q sub 2 tenemos 34.61 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos Q sub 1 51.92 menor que 81.60, ¿sí? Entonces la dimensión adoptada para la placa, ¿sí? Que en nuestro caso sería 30 por 40, ¿sí? Con 10 centímetros a cada lado de la cara de nuestra columna para poder nosotros tener espacio para trabajar, estaría bien, ¿sí? Y pasamos a calcular Q sub 3, ¿sí? Q3 es el esfuerzo que lo vamos a calcular, ¿sí? Bajo la placa, justamente en la dirección donde se va a ubicar el punto de referencia, donde va a girar, donde se va a producir el momento, ¿sí? Que va a tender a deformar nuestra placa, ¿sí? De esta forma. Entonces, nosotros necesitamos determinar este valor Y, ¿sí?
Q2 ya lo tenemos conocido, así que vamos a hacer una relación de triángulos, ¿sí? Triángulo mayor para triángulo menor, ¿sí? Entonces tenemos Q1 menos Q2, ¿sí? Q1 menos Q2, tenemos esta altura, sobre B, ¿sí? Que es el ancho de la placa total, es igual a Y, ¿sí? Que es el valor que queremos conocer, sobre B menos M, ¿sí? Al despejar Y, ¿sí? Y reemplazar Y, ¿sí? En nuestra ecuación, que es Q3 es igual a Y más Q2, tenemos esta fórmula, ¿sí? Con todos los datos conocidos. Tenemos Q1, Q2, B, M, ¿sí? Y B, Q2, listo. Entonces vamos a tener como resultado 45,86 kilogramos por centímetro cuadrado, el valor de Q3, ¿sí? Y voy a hacer una pequeña corrección, ¿sí? Una aclaración. Aquí en la demostración, ¿sí? De nuestros esfuerzos para Q1, no le simplifiqué el valor de B, ¿sí? Así que aquí está simplificado, pero sin embargo en la fórmula sí lo consideramos así, ¿sí? Listo. Pasamos a calcular el momento, ¿sí? Que va a producir, va a tender a producir la deformación en la placa y con el que vamos a diseñar el espesor, ¿sí? Listo, ahora tenemos calculado ya todos los esfuerzos, ¿sí? Tenemos Q1, Q2, Q3, perdón, Q1, Q2, Q3, ¿sí? Y sabemos, conocemos el punto de referencia con el que vamos a calcular el momento, ¿sí? Que nos va a producir o nos va a tender a producir la deformación de la placa, ¿sí? Listo. Con relación a este punto vamos a calcular la fuerza, ¿sí? La resultante de estas figuras que tenemos aquí, de estos dos triángulos, ¿sí? Donde vamos a aplicar la carga y vamos a calcular y conocer ese momento, ¿sí? Entonces tenemos, ¿sí? El momento es igual, ¿sí? A un medio de la base por la altura, que sería un medio, ¿sí? De la base, que es Q3, por la altura, que es M, ¿sí? Por la ubicación está a un tercio de M, ¿sí? Listo, para este triángulo, ¿sí? Y eso lo multiplicamos por el espesor, ¿sí? Por el espesor, que en este caso es H, ¿sí? El H de la placa. Tenemos más, ¿sí? Un medio de la base por la altura, que sería un medio de Q1 por la altura, que es M, ¿sí? Por 2 tercios, ¿sí? La fuerza, la resultante de este triángulo, ¿sí? Se ubica a 2 tercios de M, ¿sí? Y por el espesor, que es H, ¿sí? Entonces M es igual a M cuadrado por H sobre 6, todo esto multiplicando a 3Q3 más 2Q1, ¿sí? Tenemos la fuerza, la ecuación, perdón, del momento que va a tender a deformar nuestra placa, ¿sí? Entonces, ¿sí? Tenemos todos los datos conocidos, ¿sí? Tenemos Q3, Q1, ¿sí? Recuerden que Q3 también estaba en función de Q2, por eso tuvimos que buscar todos los esfuerzos. Vamos a aplicar nuestra ecuación, ¿sí? De ingeniería, que es el momento sobre esfuerzo es igual a I sobre C, ¿sí? A esta la vamos a relacionar con la placa, ¿sí? Entonces, momento sobre esfuerzo es igual a la inercia de la placa, que es H por E al cubo sobre 12, ¿sí? Sobre el valor de C, que es el valor del eje a la distancia más alejada de la fibra más alejada, ¿sí? E sobre 2, y esto es igual a H por E cuadrado sobre 6, ¿sí? De aquí despejamos el valor de E, ¿sí? Y tenemos la fórmula para determinar el espesor de la placa, ¿sí? Entonces, aplicando ya estas dos fórmulas, ¿sí? Para momento y espesor, tenemos como resultado el momento, ¿sí? En kilogramos por centímetro, y el espesor de la placa. Entonces tenemos ya establecido la sección de la placa, ¿sí? Y el espesor de la placa, ¿sí? En este caso, miren, yo tengo 30 milímetros, 3 centímetros de espesor, ¿sí? Si nosotros queremos disminuir, si queremos disminuir el espesor de la placa, nosotros podemos colocar, ¿sí? Atiesadores. Estos atiesadores nos van a disminuir los momentos, ¿sí? En las placas. Y si disminuimos el momento, vamos a tener también una disminución del espesor, ¿sí? Listo, amigos, si les gustó el video, compártanlo por favor, suscríbanse y den like, ¿sí? En mi canal de YouTube. Muchas gracias.